estamos en el capítulo 12, y lo primero que aparece en ese capítulo 12, para que se tenga una idea, es la sucesión de los sumos sacerdotes y la relación del sacerdocio desde el momento del retorno con Zorobabel, versículos 1 al 7, y ahí está toda la sucesión de los sumos sacerdotes, están sus nombres y todo esto, y también de los levitas. Así que lo que está diciéndonos ahí Nehemías es que todo el orden sacerdotal obedecía a unas razones, y estaban puestos no por capricho personal de nadie, sino porque les correspondía conforme a su origen y conforme a su función sacerdotal. Vamos a pasar al versículo 27. Esa parte del versículo del capítulo, desde el 27 hasta el 47, es lo que tiene que ver con la dedicación de los muros. Veis que se había hecho una obra, ¿no es cierto? Se construyó la ciudad, se pusieron pero no se habían dedicado al Señor esos muros. No había habido un acto solemne de dedicación. Se había organizado la ciudad, se había puesto el santuario en marcha, los sacerdotes en sus funciones y los levitas, pero ahora lo que quiere hacer Nehemías es un acto solemne de dedicación. Y lo primero que Nehemías hace en esta acción de dedicación, versículo 27, es la gran convocatoria. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron los levitas de todos los lugares. Recordáis que en el capítulo anterior se dice que había algunos que vivían en Jerusalén, pero otros vivían en Judá y en Benjamín. Luego lo primero que hicieron fue llamar a todo el cuerpo sacerdotal a Jerusalén. Los traen a Jerusalén con un propósito, hacer la dedicación y la fiesta, con alabanzas y con cánticos, con címbalos, con salterios y con cítaras. Ahí hay una actividad solemne, va a haber mucha música en el santuario, se necesitan los cantores del coro en su lugar, se necesitan todos los instrumentos, porque va a ser un día de acción de gracias, un día de gozo, un día de alegría, una festividad solemne en la dedicación. Después de esto, después de los preparativos con música y demás, aparecen los cantores, versículos 28 y 29. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, de la casa de Gilgal, de los campos de Geba, de Azmavén, porque los cantores se habían edificado aldeas a los alrededores de Jerusalén. El sacerdocio era tan grande, era tan numeroso, proporcionalmente, que se habían levantado lugares de residencia cerca de Jerusalén para estar cerca del templo y poder ejercer su ministerio. Cantores. Es muy importante esto, ¿eh? El pueblo de Dios cantó siempre al Señor. No importa cuál fuese el tiempo, ni cuál fuese el ritmo de la música, ni los instrumentos que se usaban. Cantaban al Señor. El gozo se manifiesta en el cántico. Recordáis que en el Nuevo Testamento también Pablo dice que si alguno, que los que canten al Señor desde sus corazones, cantando con gozo al Señor con salmos, himnos y canciones espirituales. Y cuando se habla de eso, se está hablando de una panorámica bastante grande de cánticos distintos. Dentro de la Iglesia están los salmos, que son los del Salterio, están los himnos, que son piezas más grandes que expresan un cuerpo de doctrina en el cántico, y están luego los cánticos espirituales, yo diría los coros, nuestras canciones chiquitas, nuestras canciones espirituales. Hay distintas canciones, hay distintos instrumentos. Versículo 30. Se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y a las puertas y el muro. Luego no se puede hacer una actividad de este tipo, una actividad de culto especial, si no es por medio de personas que están debidamente comprometidas y santificadas, en el sentido de una correcta relación, habiendo cumplido las disposiciones legales. Mis hermanos queridos, el culto no es ninguna tontería. Y el que va a participar en el culto tiene que estar en disposición de hacerlo. El apóstol Pablo dice que él quiere que todos los hombres, en una reunión sencilla, bien sea individual o colectiva de oración, quiero que todos los hombres levanten manos en todo lugar, levanten manos santas,
sin iras ni contiendas. De manera que para un servicio especial de adoración, de alabanza al Señor, los que van a participar tienen que estar en buena disposición, en relación, en comunión con el Señor, limpios, santificados. Versículo 31. Ahora hace subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y aquí ya está organizando la festividad. Mirad, es sumamente interesante y muy emotiva. ¿Tenemos los cantores? Sí. ¿Está el coro dispuesto? Está dispuesto. ¿Están dispuestos los sacerdotes? Dispuestos. ¿Tenemos todo preparado para el culto? Sí, ya está. Ahora, va a hacer participar al pueblo. ¿Y cómo lo hace? Coloca a los príncipes de Judá sobre el muro. Parte a la derecha, parte a la izquierda. Y juntamente con cada uno de esos grupos hay un coro. Y junto con el coro está una parte del pueblo. Y se establecen dos procesiones. Una va girando a derecha, otra va girando a izquierda. Y se van a concentrar todos delante de la explanada del templo. ¡Qué hermosísimo todo eso! Música, alabanza, gratitud, y el pueblo de Dios que va cantando separadamente, pero va a unirse al final. Versículo 32. Iban detrás de ellos Osías, con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Mataías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Mirad, lo está entroncando con Asaf. ¿Quién era Asaf? Uno de los grandes cantores de los tiempos de David, uno de los que hace salmos específicos, salmo de Asaf. Por tanto, es ya yo diría, una casta de cantores. Están entroncando con los antiguos de los tiempos de David. Sus hermanos Yasiba y Esdras, el escriba, iba delante de ellos. Versículo 37. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas en el oriente. De manera que la procesión que va caminando por la calle comienza a subir sobre el muro, se va a dedicar el muro. Y lo hacen por las escalinatas, visteis que lo hemos mencionado en uno de los estudios, por las escalinatas que había abierto David y que estaban ancladas en el muro de la ciudad. Versículo 43. Vamos a saltar todo ese orden de la marcha porque es un poco densa y lo único que está describiendo lo que se había hecho. Versículo 43. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. No solamente hay una procesión bien establecida y una buena música, sino que hay sacrificios de adoración. Se sacrificaron aquel día numerosas víctimas. No eran pocas. Hubiera sido suficiente con un sacrificio impuesto por la ley, el sacrificio del holocausto diario, ya está. Pero aquel pueblo tenía tanta gratitud que sacrificaron muchas víctimas entregadas al Señor en expresión de gratitud. Y Dios los regocijó a ellos. Es decir, el gozo de Dios se les comunicó por el Espíritu a ellos y ellos eran un pueblo gozoso. ¿Cómo hicieron? Cantaron de tal manera, lo hicieron en voz tan alta, con tanto júbilo, que dice que el sonido del cántico se oía desde lejos. A veces entramos en nuestras iglesias. No digo en esta porque no he estado más que el domingo pasado. Entramos en nuestras iglesias y cada vez que la iglesia de Dios se reúne es una festividad, ¿o no? Vamos a adorar a Dios. Hay grupos que dicen que el culto del domingo es de adoración y de alabanza, y el del martes de oración y el del jueves de ministerio. Si no son cultos de adoración y de alabanza, todos no son culto. Yo no vengo al culto para orar solo, vengo para alabar a Dios y ponerle mis peticiones delante. Todo el culto es de adoración. Ahora entramos en un culto del domingo por la mañana y ahí tenemos una congregación cantando despacito, firmes y adelante. Y parece más bien que va alguien arrastrándolos con una cadena.
y cantamos de las glorias del cielo. ¡Cuánto gozo habrá con Cristo! Cantad con júbilo. Tampoco hace falta que te partas la garganta, pero canta con júbilo. Un himno cantado con una tremenda lentitud a paso fúnebre no es un himno de gozo. A veces me dan ganas de decir a la congregación, no a esta, en general, vamos a cantar más rápido, por favor. Vamos a llevar el himno, no a paso de gigante, pero vamos a llevarlo rápido. Tenemos una persona que dirige la alabanza en nuestra iglesia habitualmente y que dice a veces a la congregación, un momento, comencemos. Y entonces el grupo de música comienza al ritmo correspondiente y hay una diferencia tremenda entre un himno cantado a paso de muerto a un himno cantado a paso de victoria y de triunfo en Cristo Jesús. Aquí están cantándolo con júbilo, de modo que se oye lejos el cántico. Si tenemos gozo, cantemos gozosamente en el Señor. El ministerio cumplido, versículo 45. Bueno, versículo 44, en aquel día fueron puestos los varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Jehová con respecto a los sacerdotes y a los levitas que servían. Mirad, cuando hay avivamiento espiritual, el termómetro lo marcan las ofrendas. ¿Qué ocurre en los tiempos de Moisés cuando se construye el tabernáculo? Son tantas las ofrendas que vienen que un día Moisés, los encargados de la administración, le dicen a Moisés, mándalos parar, porque ya sobra, que no traiga más. Cuando en los días de David decide la construcción del templo, el aporte es tan grande que deja para Salomón todo lo necesario para la construcción del templo. Ahora, en los días de Ageo y en los días de Malaquías, los sacerdotes se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque el pueblo está en baja espiritualidad. Aquí el pueblo ha dado ofrendas especiales para los sacrificios, ha traído holocaustos y demás, ha cantado con júbilo y ha ofrendado con júbilo. No hay más expresión, manifestación de compromiso mejor evidenciada que con una ofrenda. Y el pueblo de Dios ofrenda. Pongo un ejemplo del Nuevo Testamento. Hay un grupo de iglesias en Tesalónica que están muy empobrecidas. Y Pablo está levantando una ofrenda, ¿verdad?, para Jerusalén. Y hay un grupo de iglesias que cuando Pablo va por allí y les dice, voy a levantar una ofrenda para Jerusalén, tal, ellas dicen, queremos participar en la ofrenda. Y Pablo dice, pero si vosotros necesitáis ofrenda, no podéis participar en ella. Y dice Pablo que se dieron primeramente ellos al Señor y luego dieron más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque estaban viviendo el gozo de la comunión con el Señor y también con sus hermanos. Queridos míos, el barómetro de ofrenda es precisamente lo que indica el gozo de un pueblo. Y aquí tuvieron que poner levitas al servicio de las cámaras y que distribuyesen ya los diezmos a los sacerdotes, porque había una saturación de ofrendas tan grande que aquellas cámaras estaban llenas. Veremos en el capítulo siguiente qué pasa con esas cámaras. Versículo 45, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. De manera que se había retornado al funcionamiento tal como se había producido del templo, tal como se había producido en los días gloriosos de David y de Salomón. Todo aquel periodo de decadencia espiritual quedaba cortado y comenzaba un nuevo periodo de prosperidad espiritual. Y dice que desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. La música estaba siendo dirigida convenientemente. Una de las figuras que yo creo que debiéramos recuperar, no como sacerdotes, pero sí en la buena marcha del canto congregacional, es una persona que pueda coordinar los servicios musicales de la iglesia. Yo tengo en mi congregación, decía hace un momento, un tesoro de creyente, que el domingo por la mañana, después del servicio, o como mucho el domingo por la tarde, te pregunta, ¿cuál va a ser el tema del próximo domingo? Tal. Muy bien. Tú llegas a la reunión, por supuesto bastante antes de la hora, tienes a todo el grupo de música allí, tienes el coro si es que va a cantar, o el conjunto, lo que sea,
y te dice, mira, ¿qué te parece esto? Y eso es lo mejor que se puede encontrar para esa reunión. Como mucho, a veces puedo sugerirle que la última, en vez de ser esta, sea esta, porque tú sabes cómo vas a terminar el mensaje. Pero es necesario una buena organización musical en la iglesia. En primer lugar, porque cuando viene alguien de afuera que no es creyente y entra en la congregación y encuentra un desastre de música, es lo mismo que si encontrase un desastre de presidencia. La música, el canto, forma parte principalísimo del culto y debe ser hecho en buen sentido común. A veces, pero hay un dicho poético que alguien escribió un día, no sé quién, y que dice así: en el campo podrá un coro cantar bien o cantar mal, pero delante de gente cantar bien o no cantar. Bueno, esto no quiere decir que un coro no desafine un día, ¿eh? Un coro sinfónico de la sinfónica un día tiene malo, está bien, pero que no sea el mal coro la forma habitual. Aquí hay alguien que está coordinando el coro, dirigiendo el coro y sirviendo en este ministerio. Ahora, algo más. Versículo 47, y todo Israel en los días de Zorobabel y en los días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. De manera que estaba funcionando todo de acuerdo con la ley de Dios, no había ningún problema. Y llegamos a la aplicación de esta parte de este capítulo, porque quiero entrar en el capítulo siguiente, que es sumamente interesante. Los creyentes deben considerar a quienes sirven en el ministerio y a quienes les han precedido en la obra del Señor. Cuando voy a la carta a los Hebreos, encuentro en el capítulo 13 que hace una recomendación el escritor que dice, considerad la conducta de vuestros pastores que han sido antes de vosotros e imitad su fe. No podemos olvidarnos de las personas que han servido al Señor en el pasado, no para imitarlos a ellos, sino para imitar su fe. Es decir, su conducta basado en su forma de comportamiento. Hay que recordar el fracaso también el fracaso de quienes nos han precedido en la obra, porque interesa no olvidarnos de los fallos que han tenido, ¿sabéis para qué? Para no caer en ellos. Luego, todos los fallos históricos de la Biblia y los fracasos dice que están escritos para nosotros, a fin de que no caigamos en los que ellos habían caído. Hay una cosa interesante aquí y es el peligro de la nostalgia por el pasado. Cuando se construyó el templo, si queréis verlo en la profecía de Ageo, lo encontráis, hay gente que llora y dice, mira qué templo, fíjate qué templo, y cómo era el templo de Salomón. Y lloran pensando en el pasado y diciendo, es gente que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. No es verdad. De manera que tenemos que ver el pasado como los tiempos de la victoria de Dios en un determinado momento. Pero Dios tiene victoria en el tiempo presente y Dios tendrá victoria en el tiempo futuro. Por tanto, miremos con ilusión, con aliento, a lo que viene por delante y dejemos un poco lo que ya ha pasado, lo que es historia, simplemente para reflexión, para alabar a Dios y para enseñanza personal a cada uno de nosotros. Aquí aparece también la igualdad dentro del servicio. Se citan sacerdotes, se citan levitas, se citan cantores, se citan de todo este tipo y todos están al mismo nivel, cada uno en su ministerio, pero todos participan de la misma ofrenda, todos distribuyen los mismos bienes recibidos. Los creyentes somos todos iguales por condición, porque somos miembros de la casa y familia de Dios. Y no hay ningún creyente de mayor dignidad que otro. En la Iglesia de Cristo no hay autoridades, más que tres. Cristo, cabeza de la Iglesia. La palabra, única norma de fe y conducta. Y el Espíritu Santo, el vicario de Cristo en la tierra. El resto en la congregación ejercen autoridad, pero no son autoridades. ¿Está claro? Es decir, ejercen autoridad porque están aplicando la palabra. Los pastores en la iglesia ejercen autoridad, sí. ¿Hay que obedecerles? Sí. ¿Por qué? Porque están aplicando la Biblia. Y están hablando con la autoridad en el nombre del Señor, ¿es así? Bien. Pero ellos de por sí no son autoridades.
Aquí tenemos todo un pueblo coordinado, cada uno en su ministerio, respetado, porque están ejerciendo el ministerio de parte del Señor, y entre otras muchas cosas está la dedicación de las obras, que comienza con la purificación del pueblo. Mirad, seguro que vosotros tenéis un proyecto espiritual para la iglesia, en donde estáis. Estáis pensando a lo mejor en estudio bíblico especial, estáis pensando en una obra de campamentos, no importa, en un punto de testimonio, no importa lo que. Antes de nada, antes de comenzar a dedicar eso al propósito que vosotros tenéis, santificad el pueblo. ¿Veis que aquí se santifican todos o no? Y santifican los muros, es decir, dedican eso al Señor. Es necesario, lo dije el otro día, que la Iglesia de Cristo haga una reflexión profunda para limpieza espiritual. Solo cuando el pueblo de Dios está limpia, la obra de Dios funciona y Dios bendice su heredad. La música en la alabanza. Se aprecia aquí la intensa actividad musical del pueblo de Dios, ¿verdad? De esto pasamos como la ley del péndulo a dos posiciones en el tiempo actual. Los que dicen que en el Nuevo Testamento, como no hay música, no necesitamos música en la iglesia, ni instrumentos. Dice que no hay ningún apóstol que haya dicho que hay que tocar este instrumento o aquel instrumento, el de más allá. Bueno, ¿tú no encuentras ningún texto que hable de música con instrumentos en el Nuevo Testamento? Alguien me va a decir, sí, en Apocalipsis, y te van a contestar, sí, pero estamos hablando del cielo. Está bien. Pablo dice, cantando en vuestros corazones con salmos, himnos, canciones espirituales. Cuando habla de salmos, ahí el apóstol utiliza un verbo griego que significa salmodiando. ¿Sabe lo que es eso? Es cantar el salmo tal como estaba. Y todos los salmos que se cantaban tenían su música y sus instrumentos. Nuestras versiones han desaparecido, no sé por qué. Los comentarios que tenían las versiones antiguas, que decían al músico principal sobre, con la tonada, la cierva del alba. Quiere decir que eso tenía un tono, una música y unos instrumentos para acompañar el canto. Los instrumentos, quiero deciros, hermanos, que no hay instrumento bíblico o espiritual e instrumento no espiritual. Hay músicos espirituales y músicos no espirituales. Y si yo a un músico le doy un instrumento muy solemne, como puede ser un órgano de tubos, y ese músico no tiene sentido común, y lo que él quiere oír es el órgano de tubos, y tira de toda la registración del órgano de tubos, vuelve loca a la iglesia, y no es espiritual eso es carnal. Lo mismo que si una persona se le pone un bajo eléctrico en la mano, y dice, bueno, este himno hay que cantarlo a ritmo de no sé qué, y lo que consigue es que toda la congregación esté moviéndose el esqueleto en lugar de mover el corazón. Dentro de la iglesia hay niveles de música que no pueden aceptarse, que son aquellas músicas que abiertamente utiliza el mundo no para la gloria de Dios, sino para la confusión y el desprestigio de la dignidad humana. No es posible que alabemos a Dios con un heavy metal, ¿entendéis? Pero tampoco es imposible que alabemos a Dios con una música moderna, en vez de con una cantata de Juan Sebastián Bach. De otra manera, seamos honestos y sensatos en este asunto de la música y tengamos en cuenta que lo que hay que hacer con la música es que sustente la alabanza. Una de las cosas que es interesante en la iglesia es que la música no ahogue las voces de los que cantan, sino que sean un empaste, y si algo hay que suprimir, suprimamos música y no suprimamos el canto. Bueno, otras cosas que hay que tener en cuenta en la música de la iglesia hoy es la letra de las canciones. A veces cantamos cosas muy curiosas. A veces nos ponemos a cantar muy espiritualmente letras como esta: ven Espíritu Santo, ven en tu plenitud. Sí, ya vino. ¿Cómo vas a pedir que venga si ya vino? En Hechos 2 ya vino. Dedícate a cantar otra cosa diferente. A veces cantamos otra canción, no sé si lo cantáis aquí. He decidido no salir de la roca. ¿Pero qué decides tú? Si una vez que Dios te ha puesto en Cristo, estás en Cristo para siempre. Eso no es cuestión de decisión tuya. A veces cantamos cosas muy curiosas y confundimos la teología. Debe haber una revisión de las letras que canta la congregación para ajustarlos a doctrina. Porque la música no es una cosa y la doctrina otra, no. La música, la letra, el cántico de la iglesia tiene que estar ajustado a la doctrina como corresponde. De la misma manera que la oración.
Estamos viviendo un tiempo de libertinaje espiritual de tal dimensión que se está enseñando a los jóvenes que pueden orar a quien quieran, de cualquier manera. Es sorprendente. En Europa lo que está pasando en este sentido es catastrófico, garrafal. Y la mitad de los jóvenes hoy en día oran incluso al Espíritu Santo de Dios. Bueno, indudablemente es Dios, pero la Biblia enseña que hemos de orar al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Y esto es lo que hay que enseñar y mantener dentro de la alabanza y del culto de la Iglesia. Y muchas veces oramos y dirigimos la alabanza al Padre de forma irrespetuosa, tratándolo como si fuese un colega nuestro, cuando es el Dios Santísimo. Cristo llamaba papá, porque usaba Abba, al Padre del cielo, pero qué tremendo respeto tenía Jesús, ¿o no? Hemos de entender muy claramente que la alabanza se dirige a Dios, por tanto es muy serio lo que nosotros estamos haciendo. No es posible que el pueblo de Dios cante cualquier canción de cualquier manera, sin tipo ninguno de respeto, no es esto. Hemos de entender claramente que esa oración está dirigida al Dios Santísimo y hemos de cantarla como conviene a la gloria de su nombre.